Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver las páginas 168 y 169 de su libro. Les vamos a ayudar como siempre con unos ejemplos de cada serie para que ustedes puedan resolver lo demás sin ninguna dificultad. Pero antes de empezar a resolver la página, quería enseñarles otro método por el cual se pueden dividir las fracciones. Ayer vimos que para dividir dos fracciones se debe multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda y eso me va a dar el numerador de mi respuesta, de mi cociente. Y luego tengo que multiplicar el denominador de la primera por el numerador de la segunda para encontrar el eh, denominador de mi cociente o de mi respuesta. Pues ahora les voy a mostrar otro método que también puede utilizarse para dividir fracciones. ¿Cómo se va a llamar este método? Este método se llama el método de la división de fracciones mediante el inverso multiplicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a buscar el inverso multiplicativo de la segunda fracción que nos dan al momento de dividir. ¿Cómo hacemos eso? Pues es bien fácil. Lo único que vamos a hacer es que vamos a tomar la primera fracción, que sería 2/3, ¿sí? Y vamos a reemplazar la división por una multiplicación. Y aquí es donde vamos a aplicar el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo solo consiste en darle vuelta a la segunda fracción, ¿sí? Si la fracción tenía un 5 en el numerador, ahora la segunda fracción pasa a tener el 5 en el denominador. Mientras que si el 7 estaba en el denominador, ahora pasa a estar en el numerador. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Lo único que hice aquí fue darle vuelta a la segunda fracción. La primera se queda tal y como está, ¿sí? Pero a la segunda le di vuelta. Entonces este es otro método que podemos utilizar para dividir fracciones. Y cambio el signo de división por multiplicación, ¿sí? Entonces ya aquí puedo operar como que fuera una multiplicación. 2 por 7 me va a dar 14. Y 3 por 5 me va a dar 15. Entonces mi respuesta me quedaría 14 quinceavos. Hagámoslo de la forma en que lo estábamos haciendo ayer para que vean que nos va a quedar el mismo resultado. ¿Sí? Se puede utilizar cualquiera de las dos formas que les he dado. Cualquiera de las dos formas les va a quedar. Como lo estábamos haciendo ayer, era así. Ayer dijimos que se multiplicaba numerador de la primera por denominador de la segunda y eso me daba el numerador de mi respuesta. Entonces en este caso 2 por 7. ¿Sí? Y dijimos también que después de eso se multiplicaba el denominador de la primera por el numerador de la segunda, o sea 3 por 5, y eso me iba a dar el denominador de mi respuesta. Una vez que multiplicábamos aquí, 2 por 7 me daba 14 y 3 por 5 me daba 15. Entonces vean, cualquiera de los dos métodos que utilicemos nos va a dar la misma respuesta. ¿Sí? Por eso les quería enseñar este otro método que pueden utilizar también para dividir fracciones. Como les digo, es el método del inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo, como les digo, consiste en reemplazar la división por una multiplicación y darle vuelta a la segunda fracción que ustedes están dividiendo. Entonces nosotros podemos decir que 7 quintos es la fracción inversa a 5 séptimos, ¿sí? Fracción inversa quiere decir que le vamos a dar vuelta nada más, ¿sí? Entonces 7 quintos es la fracción inversa de 5 séptimos. Aquí utilizamos entonces el inverso multiplicativo. Le dimos vuelta a la fracción y reemplazamos la división por una multiplicación. Si se dan cuenta, nos queda el mismo resultado que si utilizamos el método que estábamos viendo ayer. Y ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos métodos que deseen. ¿Sí? Pueden usar el que más les guste para resolver las divisiones. Lo único que les explico esto porque en el libro les van a pedir en algunos ejercicios que ustedes dividan con el método del inverso multiplicativo. Por eso es que se los estoy explicando. ¿Sí? En las series donde no les pidan que dividan con este método, pueden utilizar el método que estábamos utilizando nosotros ayer. Bueno, ahora sí ya vamos a empezar con los ejercicios de las páginas 168 y 169. La primera serie dice lo siguiente: encierra la fracción inversa de cada fracción. Nosotros tenemos que elegir entre estas tres fracciones cuál es la inversa a la que nos están dando. Ya les dije, niños, que la fracción inversa de una fracción va a ser únicamente la fracción que ustedes ven que esté al revés.
¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 4 octavos, la inversa de 4 octavos sería pasar el denominador al numerador y el numerador al denominador. Entonces, ¿cuál de estas tres fracciones es la inversa de 4 octavos? La inversa de 4 octavos va a ser 8 cuartos. ¿Por qué? Porque recuerden que invertir es solo cambiar de lugar. El numerador pasa para el denominador y el denominador pasa para el numerador. Entonces aquí ya tendríamos el inverso de 4 octavos. Así deben resolver la segunda ustedes también. Ahora vamos con la segunda serie. La segunda serie dice que resuelvan las divisiones y luego simplifiquen los resultados. Aquí, si se dan cuenta, en esta división que me colocaron a mí, me están pidiendo que utilice el método del inverso multiplicativo, ya que están transformando la división en una multiplicación. O sea que aquí no están usando el método que yo les mostré ayer para la división, sino el que les mostré ahorita al principio, que es el inverso multiplicativo, donde transformamos la división en una multiplicación y a la segunda fracción le tenemos que dar vuelta, buscar su fracción inversa. Entonces aquí, donde dice 12 quinceavos por, vamos a colocar el inverso de esta fracción para poder transformar esta división en multiplicación. Entonces aquí la inversa de 2 quintos, ¿cuál sería? Sería 5 medios, ¿sí? Recuerden, este método es el que les acabo de enseñar ahorita que empezamos la clase, que es el del inverso multiplicativo, donde se reemplaza la división por multiplicación y buscamos la fracción inversa de la segunda fracción para poder resolver esta división. La primera fracción se queda tal y como estaba, ¿sí? Lo único que cambia es el signo, que se cambia división por multiplicación, y la segunda fracción, que se cambia por su fracción inversa, ¿sí? Ahora que ya le dimos vuelta, que ya encontramos su fracción inversa, realizamos la multiplicación. 12 por 5, 60, y 15 por 2, 30. Recuerden que la multiplicación se realiza lineal, numerador por numerador y denominador por denominador. La división es la que se realiza cruzada, ¿verdad? Entonces aquí ya multiplicamos y nos queda 60 treintavos, pero dice en el libro que tenemos que simplificar las respuestas. Entonces, como no nos dan el espacio para simplificar, nosotros podemos simplificar en el cuaderno y ya aquí a la par solo escribir la respuesta simplificada. Entonces vamos a simplificar 60 treintavos. 60 treintavos se puede dividir dentro de 2, porque 60 tiene mitad y 30 también. La mitad de 60 es 30 y la mitad de 30 es 15, ¿sí? Luego ya no tienen mitad, pero sí tienen partes en común. Tienen tercera parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque 30 dividido 3 me da 10 y 15 dividido 3 me da 5. Y aquí todavía puedo seguir simplificando porque 10 tiene quinta parte y 5 también tiene quinta parte. Entonces 10 dividido 5 me da 2 y 5 dividido 5 me da 1. Entonces así es como me queda ya totalmente simplificada mi fracción. Entonces me va a quedar 2 partido 1. Pero una cosa, cuando una fracción les quede con denominador 1, ¿sí? Esto solo se hace cuando la fracción les queda con el denominador 1, ¿sí? El denominador 1 no debe ir en la fracción. Entonces lo quitamos y nos queda nada más como 2, ¿sí? Quitamos el 1. ¿Por qué? Porque no puede partirse una unidad en 1 nada más, ¿verdad? No, no tiene sentido. Recuérdense que el denominador me indica en cuántas partes está partida mi unidad. Y en este caso no puedo tener dos partes de una unidad que está partida en una. No, no se puede partir una unidad en uno, ¿sí? Entonces esto quiere decir que tengo dos enteros. Quitamos el denominador siempre que sea 1 y solo dejamos el numerador como un número entero que va a ser 2 en este caso, ¿sí? Aquí entonces ustedes les tocaría resolver la segunda división de esta serie. Como les digo, lo único que tienen que hacer es utilizar el método del inverso multiplicativo para resolver esta serie. En la tercera serie dice completa cada diagrama. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es dividir la fracción que me están dando por cada una de las fracciones que me indica aquí. Por ejemplo, yo tengo un tercio y dice que primero la tengo que dividir por un cuarto y colocar el resultado aquí. Y luego tengo que dividir un tercio por un noveno y colocar el resultado aquí. Entonces vamos a dividir primero un tercio dividido un cuarto. Un tercio dividido
un cuarto. Como ahí en el libro no tienen espacio, como les digo, pueden utilizar su cuaderno para resolver estas operaciones. Sí, porque en el libro no les van a caber. Entonces, para que no se vayan a confundir y para que no les vaya a quedar todo desordenado, mejor utilicen su cuaderno para resolver estas operaciones. Entonces, vean pues, tenemos un tercio dividido en un cuarto, ya saben ustedes. Tomamos el numerador de la primera y el denominador de la segunda y se multiplican entre sí. ¿Sí? El numerador de la primera por el denominador de la segunda me va a dar el numerador de mi respuesta. Y luego tomo el denominador de la primera por el numerador de la segunda y los multiplico entre sí. Y eso me va a dar el denominador de mi respuesta. Ahora resolvemos. ¿Cuánto es 1 por 4? 4. ¿Y cuánto es 3 por 1? 3. Por lo tanto, si yo divido un tercio dentro de un cuarto, me va a quedar como resultado 4 tercios. Entonces ya colocan aquí ustedes en su respuesta 4 tercios. Ya dividieron un tercio dentro de un cuarto y les quedó 4 tercios. Ahora vamos con la de abajo. Un tercio dividido un noveno. Entonces vamos a borrar aquí. Y vamos a dividir. Un tercio dividido un noveno. Entonces, ya saben, para dividir tomamos el numerador de la primera por el denominador de la segunda y eso me va a dar el numerador de mi respuesta. Luego, tomo el denominador de la primera por el numerador de la segunda y eso me va a dar mi denominador de la respuesta. ¿Sí? Que sería 1 por 9 y 3 por 1. Ahora resolvemos y me va a quedar 1 por 9, 9. 3 por 1, 3. Pero aquí se puede simplificar. ¿Por qué se puede simplificar? Porque 9 dividido 3 y 3 dividido 3 sí se puede realizar. Entonces 9 dividido 3 me va a dar 3 y 3 dividido 3 me va a dar 1. ¿Y qué les dije? Que cuando tenemos un denominador 1, ¿qué se hace con ese denominador 1? Se quita y solo se queda el numerador que sería 3. Entonces, cuando ustedes tengan un denominador 1, les indica que la cantidad que tienen en el numerador son enteros. Por ejemplo, aquí dice 3, 1. Entonces, este 1 se elimina y se deja nada más como 3 enteros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya les expliqué que una unidad no se puede partir en 1, ¿verdad? Entonces, se elimina el 1 y ya nosotros dejamos solo como 3 enteros. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Un tercio dividido un noveno me va a dar como resultado 3 enteros, ¿sí? Ya eliminamos este 1 de aquí. Y así nos quedaría entonces esta primera operación. A ustedes les toca hacer ahora el siguiente diagrama. Luego tenemos la serie 4 que dice lee cada enunciado y resuelve el problema. Nosotros vamos a tener dos problemitas en esta cuarta serie. Vamos a resolver aquí el primero y a ustedes les va a quedar hacer el segundo. Vean lo que dice este. Para el cumpleaños de Juan se compraron 3 botellas de gaseosa de 2 litros y medio, ¿sí? 2 enteros, 1 medio de litros, ¿verdad? 2 litros y medio. Entre las 3 botellas dieron 2 litros y medio y las repartieron todas en vasos de 1/4 de litro. Si no sobró gaseosa, ¿cuántos vasos sirvieron? Bueno, entonces entre las 3 botellas nos dieron 2 litros y media de gaseosa, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos de gaseosa. Y tenemos que repartirlo en 1/4. Cuando nosotros realizamos una repartición de algo, vamos a utilizar la división, ¿sí? Porque recuerden que cuando repartimos tenemos que dividir en partes iguales para todos. Entonces aquí sería una división lo que yo tengo que realizar. Tengo que dividir los 2 litros y medio que hay de gaseosa dentro del 1/4 de litro que va a ocupar cada vaso para saber cuántos vasos me van a salir en total. Pero yo no puedo dividir un número mixto dentro de una fracción. ¿Por qué? Porque no sé, yo no tengo ningún procedimiento que me diga qué hacer con el entero para dividir. Nosotros ya sabemos cuál es el procedimiento para dividir una fracción dentro de otra, pero ¿qué hacemos con el entero?
¿sí? Entonces lo que van a hacer cuando ustedes tengan un número entero, ¿sí? En una división o en cualquier operación, ya sea suma, resta, multiplicación o división, en cualquier operación de fracciones, cuando les den un número mixto, ¿sí? Lo que tienen que hacer es convertir este número mixto en una fracción impropia, ¿sí? Recordémonos, ya vimos cómo convertir un número mixto en fracción impropia. Vamos a convertirlo. Dos enteros, un medio. Lo vamos a convertir a fracción impropia. Para pasar un número mixto a fracción impropia es de lo más fácil del mundo. Lo único que tienen que hacer para pasar un número mixto a fracción impropia es multiplicar el denominador por el entero más el numerador, ¿sí? Y ese les va a dar el numerador de la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que voy a multiplicar aquí 2 por 2 más 1, ¿sí? Tienen que multiplicar denominador por entero y al resultado le suman el numerador y eso les va a dar el numerador de la respuesta. Entonces en este caso sería 2 por 2, 4, más 1, 5, ¿sí? Eso me da el numerador de mi respuesta. ¿Y el denominador cómo lo saco? El denominador solo copio el que tenía el mixto. ¿Cuál era el denominador que tenía el mixto? Era 2. Entonces mi fracción impropia también lleva el número 2. Entonces ya convertimos aquí dos enteros, un medio, en una fracción, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesaba. Convertir ese mixto en una fracción para yo poder dividir. Si no, no vamos a poder realizar la división, ¿sí? Aquí ya convertí el 2 enteros, un medio, en una fracción. Entonces ya podemos realizar la división. Ya saben, numerador de la primera por denominador de la segunda. Aquí sería entonces 5 por 4. Y luego el denominador de la primera por el numerador de la segunda. 2 por 1. ¿Sí? Y ahora resolvemos. ¿Cuánto es 5 por 4? 5 por 4 me da 20. Y 2 por 1 me da 2. Ahora, 20 tiene mitad, entonces lo simplifico y 2 también tiene mitad. Entonces vamos a simplificar. La mitad de 20 es 10 y la mitad de 2 es 1. Cuando nos queda un denominador 1, se elimina el denominador y solo nos queda el entero, ¿sí? El numerador se convierte en un entero y entonces nos queda la respuesta que si repartimos los 2,5 litros de gaseosa en vasos de 1/4, vamos a sacar ¿cuántos vasos? Vamos a sacar 10 vasos de esas gaseosas que tenemos, ¿sí? 10 vasos vamos a poder servir con las gaseosas que compramos para el cumpleaños de Juan, ¿sí? Ahí ya tenemos entonces el primer problema resuelto. Les queda resolver el segundo. En la quinta serie dice que vamos a utilizar el método de división de fracciones por cruz para resolver estas divisiones. Este método es el que yo les enseñé ayer. Sí, el método que nos están pidiendo aquí en el libro es el que yo les enseñé ayer, donde vamos a tomar el numerador de la primera fracción y lo vamos a multiplicar por el denominador de la segunda, que aquí sería 11 por 4. Y luego vamos a multiplicar el denominador de la primera por el numerador de la segunda, que aquí sería 2 por 7. Eso me va a dar un resultado de 11 por 4, 44, y 2 por 7, 14. 44 catorceavos. Como 44 y 14 tienen mitad, yo los puedo simplificar. 44 se simplifica a 22, porque es la mitad, y la mitad de 14 es 7. Y entonces la respuesta me quedaría como 27 séptimos. Entonces en esta quinta serie, como les digo, lo que tienen que hacer es realizar las divisiones de fracciones con el método que yo les enseñé ayer, que es el método de cruz, ¿verdad? Este por este me da este por este me da este de aquí. En la serie 6 tienen a 3 niños discutiendo sobre la división de fracciones. Ustedes tienen que leer lo que dicen los 3 niños y luego indicar quiénes dicen la verdad. Ustedes, dependiendo de lo que han aprendido, van a indicar cuáles de estos 3 niños están diciendo la verdad. Si dice la verdad Mateo, si dice la verdad Javier, si dice la verdad Daniela, o si dicen la verdad 2 de ellos, o si los 3 dicen la verdad. Ustedes tendrán que indicarlo según lo que leyeron y lo que han aprendido. Vamos con la siguiente serie. Tenemos un problema que dice: a Luis Miguel le corresponde 2/3 de una herencia que dejaron sus padres. De igual manera, él quiere repartir la herencia entre sus 5 hijos.
¿Qué fracción del total de la herencia le corresponde a cada hijo? Es decir, que a Luis Miguel le van a dar 2/3 de una herencia y él no se quiere quedar con nada. Esos 2/3 él los quiere repartir entre sus 5 hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Para saber qué fracción del total de la herencia le corresponde a cada hijo, tenemos que dividir los 2/3 de la herencia que le corresponde a Luis Miguel dentro de los 5 hijos del señor, ¿sí? Que sería el número 5. Pero, si se dan cuenta, aquí yo estoy dividiendo una fracción dentro de un número entero. Entonces no puedo realizar mi división, porque necesito que sean 2 fracciones para yo poder realizar una división de fracciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando a ustedes en alguna operación, ya sea de suma, de resta, de multiplicación o de división, les toque operar una fracción con un número entero? Al número entero, siempre, siempre, siempre le vamos a colocar un denominador 1, ¿sí? Ese denominador 1 solo nos va a servir para poder realizar la operación, ya que sin este denominador no vamos a poder resolver la división como se debe, ¿sí? Y además este denominador 1 no me va a cambiar en nada el resultado. ¿Se recuerdan que les dije que cuando en la respuesta me queda el denominador 1, yo lo quito? ¿Sí? Pero cuando yo estoy operando, en lugar de quitarlo, lo tengo que colocar, porque si yo voy a operar 2 fracciones, no puedo operar una fracción con un número entero, necesito que sean 2 fracciones. Entonces, para convertir a fracción este número entero, solo le colocamos un denominador 1. Siempre tiene que ser un 1, ¿sí? No puede ser ningún otro número, tiene que ser un denominador 1. Ahora que ya le colocamos, ya podemos resolver la división, que sería, ya sabemos, el numerador de la primera por el denominador de la segunda, que sería 2 por 1. ¿Sí? Y 5 por 3, en este caso denominador de la primera por numerador de la segunda, 3 por 5, ¿sí? Para poder resolver esta división. Ya saben, numerador de la primera por denominador de la segunda y denominador de la primera por numerador de la segunda. 2 por 1 me da 2 y 3 por 5 me da 15. Por lo tanto, ya tengo mi respuesta, que sería 2/15. Entonces, a cada hijo le va a corresponder, ¿qué fracción? 2/15 de la herencia. 2/15 de la herencia para cada uno de los 5 hijos. La siguiente serie dice, une con una línea cada tarjeta con las fracciones u operaciones correspondientes. Entonces tenemos que ver lo que nos está pidiendo y ver con qué fracción o con qué operación lo vamos a representar, lo que nos está diciendo la tarjeta. Por ejemplo, la primera tarjeta dice, represente la mitad de la mitad. ¿Cuál de estas fracciones o cuál de estas operaciones de fracciones representa la mitad de la mitad? Sería esta. ¿Por qué? Porque un medio es la mitad de algo. Y si un medio lo dividimos dentro de 2, quiere decir que le estamos sacando la mitad a la mitad. Entonces, un medio dividido 2 lo vamos a unir con la mitad de la mitad. Luego dice la mitad de un octavo. ¿Cuál será la mitad de un octavo? Si yo tengo un octavo y lo divido en 2, quiere decir que le estoy sacando la mitad a un octavo, ¿sí? Luego dice el doble de la octava parte. ¿Cuál será el doble de la octava parte? Vean, 2 octavos. Un octavo sería la octava parte. Si a mí me dice el doble de la octava parte sería 2 octavos, ¿sí? Pero no vamos a dejar estas 2 fracciones que están aquí en blanco. ¿Por qué? Porque también las podemos unir con alguna de estas tarjetas. Si nosotros simplificamos 2 octavos, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 8 es 4. Entonces, un cuarto es una fracción equivalente a 2 octavos. Por lo tanto, un cuarto también sería el doble de la octava parte, porque es una fracción equivalente a 2 octavos. Y por último, un 16avo, ¿con qué tarjeta lo pondríamos? Resolvamos esta división. Dice 1 octavo dividido 2. Recuerden, cuando tenemos un entero, le vamos a agregar un denominador 1 para poder resolver esa división. Entonces, numerador de la primera por denominador de la segunda me daría 1. Y denominador de la segunda por numerador, perdón, denominador de la primera por numerador de la segunda, 8 por 2 me da 16. Entonces, esta división me da como resultado un 16avo. Por lo tanto, un 16avo también lo vamos a unir con que es la mitad de un octavo, ¿sí?
porque es el resultado de dividir un octavo dentro de 2. Entonces un 16avo es la mitad de un octavo, ¿sí? Entonces esta operación representa la mitad de un octavo y esta fracción también porque es el resultado de esta división. Entonces así nos quedarían unidas las fracciones en esta serie.